Tres, dos, Uno. acción. Un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Bienvenidas al noveno podcast del proyecto 321 Acción, segundo de la temporada de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Mi nombre es Noelia Rodríguez y hoy me toca presentar este espacio gracias al apoyo de la Consejería de Bienestar Social, Juventud, Igualdad, Familias e Infancia del Gobierno de Canarias. Como siempre, hoy no vengo sola y además de nuestras próximas invitadas me acompaña mi compi de proyecto, Hilary Barrios. Bienvenida, Hilary. Hola, Noé, ¿qué tal? En esta edición del proyecto queremos invitarles a conocer y visitar diferentes espacios culturales de la isla y es por eso que hoy grabamos este podcast en la Casa de Carta, una de las sedes del Museo de Historia y Antropología que hay en La Laguna, situado en Valleguerra. Esta antigua y preciosa vivienda solariega del siglo XVIII se abrió como museo en 1987 para indagar un poco acerca de nuestra realidad social y cultural tan particular y a su vez tan diversa, local y del mundo. Para hablarnos un poquito más de este espacio y algunos de los proyectos que están llevando a cabo, hemos invitado a este inicio de podcast a una conservadora, a la conservadora en este caso y responsable de Educación y Acción Cultural del Museo de Historia y Antropología, Ruth Azcárate. Bienvenida, Ruth. Gracias, bienvenidos a Cagua 321. Además, este de ser un espacio arquitectónicamente hermoso, de un gran valor, que vale mucho la pena visitar, ¿qué contienen estas paredes entre las que nos encontramos? ¿Existe algún proyecto expositivo en la actualidad? Primero existen personas que hacen posible que el museo funcione en todas sus facetas. Somos un museo que además de tener exposición dentro del inmueble, exposiciones al uso, temporales o permanentes, tenemos también unos interesantes espacios exteriores que hemos aprovechado para que sean también exposición de cultivos históricos, plantas medicinales, invernaderos muy habituales en esta zona también. Y bueno, estas personas que trabajamos aquí, ahora mismo hemos puesto en marcha desde hace ya unos buenos meses una exposición procesual porque todas las exposiciones o los procesos creativos requieren su tiempo y no siempre puedes implementarlos todos de una vez. Y esta exposición procesual en la que estamos ahora mismo embarcados se llama Hilos de Memoria. Una de las colecciones más importantes que tiene el Museo de Historia y Antropología, importante en cantidad y también en tipo de piezas, junto con otras colecciones importantes, es la de textiles, indumentarias y artes y tecnologías textiles. Y el patrimonio textil es una interesante metáfora para nosotros, creo que para todos, para hablar de valores, de procesos culturales, de memorias que a veces son colectivas, de género, de clases, de identidad. Y todo eso hemos intentado hilarlo, hilvanarlo, empezar a construirlo, a urdirlo a través del lenguaje expográfico. Nos quedan todavía ciertos ámbitos por implementar, pero ya se puede visitar, por ejemplo, el Salón Burgués como espacio vital, íntimo, doméstico, donde empieza en el siglo XIX a gestarse pues, ciertos roles o estereotipos de género normalmente vinculados a las mujeres. Es un salón burgués que tiene, por ejemplo, una mesa pequeña con una máquina de coser infantil que parece un juguete, pero que en realidad funciona, porque es el espacio en el que las niñas aprendían qué tenían que hacer las mujeres. Es un espacio donde hay también mucha simbología aparentemente oculta, como por ejemplo la simetría, la armonía a través de cómo están dispuestas las cosas, pero también la armonía musical de la pianola, el romanticismo en unas rosas rojas, la fertilidad en unas granadas, y todo está lleno de patrimonio textil. Las sillas tienen cojines, tenemos alfombras, tenemos tapices, tenemos cuadros de punto de cruz, y sin embargo tenemos sobre la pianola una escultura muy pequeña de tres niños, 2 niñas y un niño que está en el centro tejiendo.
parecería que el tejido sí puede ser una cosa de niños, mientras estamos en una etapa infantil, pero no puede serlo más adelante en el futuro, ¿no? Y ese salón burgués tiene como pantalla para ser visto una urdidera, que la urdidera, para quien no lo sepa, es, por así decirlo, la calculadora que utilizaban los tejedores y las tejedoras para prever la cantidad de hilos que necesitaban para poder luego fabricar una tela en el telar. Y esa urdidera, que es un gran marco en el que se van atravesando los hilos, que vas contando metro a metro, simbolizan esos hilos de memoria que en realidad nos permiten recordar juntos, que es más interesante que recordar a solas. Pero la memoria no es ni siquiera es una ciencia, pero ya no es ni tan siquiera una ciencia exacta. Lo que recordamos en colectividad no siempre es igual, eso es lo interesante. Cambia con el tiempo. Efectivamente, cambia con el tiempo. A veces hay errores en la memoria, como lo hay en los cálculos de la urdidera, cuando el tejedor o la tejedora medita o piensa qué trabajo quiere hacer. Y bueno, nosotros somos un museo, un equipo humano que siempre se ha caracterizado por hacer exposiciones poco habituales, en el sentido de cuando uno piensa en una exposición en un museo, se imagina objetos dentro de una vitrina y cartelas que nos explican qué es ese objeto, cómo se llama, de qué época es, y unos paneles generales que nos ayudan a contextualizar o a entender qué nos quieren presentar aquellos que trabajamos en los museos, ¿no? Pero nosotros tenemos un lenguaje museográfico que nos ha caracterizado mucho y que a veces no ha sido complejo de entender, que es creer mucho en el poder de la metáfora, de tal manera que eso nos puede ayudar a acercar al público más claramente el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, si el público visita el Salón Burgués, probablemente no va a tener el mismo efecto si está la urdidera con esos hilos de memoria, que si no lo está. Entonces eso para nosotros es interesante, ¿no? Otro de las cosas que están ocurriendo aquí dentro es una exposición temporal. Hay que recordar que somos un inmueble bien de interés cultural, es decir, no somos un inmueble que siendo museo haya sido diseñado y pensado arquitectónicamente para tener espacios que ahora serían habituales en cualquier museo, hasta una cafetería, por ejemplo. Los servicios que usan, los baños públicos que usa el personal o el público no están en el inmueble, tienen que estar fuera, ¿no? Hasta ese punto. En ese sentido lo cuento porque la exposición temporal que tenemos está inserta dentro del recorrido del propio inmueble, pero está muy resaltada con una pared de un color rojo que ha amplificado el bordado de un justillo tradicional, un justillo de una indumentaria tradicional, y enmarca 3 alacenas de la casa que ahora se han convertido en vitrinas, y tenemos expuesta una exposición temporal llamada Anatomías de una dependencia. Que te la encuentras nada más entrar a la derecha. Efectivamente. Casi, muy visual. Sí, sí. Y quizás ese es otro buen ejemplo de cómo el lenguaje museográfico que utilizamos se nutre mucho de otras disciplinas, como el arte, la literatura, la antropología, evidentemente. Son 3 vitrinas en las que digamos que tratamos de que el público reflexione sobre cómo se ha ido construyendo históricamente el cuerpo de la mujer a partir de determinados mitos o consideraciones construidas muchas veces desde la masculinidad. Hemos llamado a esas vitrinas jaulas porque los distintos mensajes que queremos transmitir en cada una de esas vitrinas hablan de un tipo de jaula en los que las mujeres han estado aprisionadas ayer y hoy, no de manera progresiva, sino a veces de manera simultánea. O sea, no son vitrinas que haya que leer en un contexto cronológico, ¿no? Entonces,
La primera jaula es la jaula doméstica, porque fue ese contexto doméstico el que primeramente construyó la identidad de la mujer, cómo tenía que ser la mujer. Es el contexto donde más se ha visto esa relación entre el patrimonio textil y la mujer, con virtudes como la paciencia, la meticulosidad, el tener que saber poder fabricarte tus propias ropas o tu propia mantelería, incluso como una cuestión de economía doméstica, ¿no? Que le correspondía a la mujer porque al hombre le correspondía otro tipo de aportación económica, ¿no? Entonces no les quiero desvelar todas las metáforas que hay ahí dentro, pero estamos hablando de el cuerpo de una mujer que en realidad es un maniquí, evidentemente. Sí, la verdad es que es súper interesante. Sí, tuvimos la suerte porque... Pues por no desvelar las dos aulas que quedan, invitarles a venir a la Casa de Carta del Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Transmito, está abierta de lunes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Y bueno, así no revelo todo aquello que hacemos. Nada, ha sido un placer pasar este rato con ustedes y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad es que, bueno, a nosotros nos encantaría que hubiera más tiempo, ¿no? Y que pudieran explicar todos sus proyectos, pero la verdad es que las cosas que ustedes también hacen aquí son increíbles y bueno, invitamos, ¿no? A todas las personas a... Que sirva para picar un poco la curiosidad de las personas que nos pueden escuchar y disfrutar de todo lo que ofrece este museo. Así que muchísimas gracias a ustedes y ánimo. Pues no de manera casual, nos encontramos hoy entonces en esta antigua cocina canaria, al lado de estas exposiciones de las que hemos hablado y en un museo como es el de Historia y Antropología, y es que nuestro tema del mes se trata de algo tan importante como la mujer rural. La mujer rural, sí. Que aunque sepamos que su Día Internacional es el 15 de octubre, siempre es momento de conmemorar. conmemorar. Un poquito más lejos, entonces... Pero siempre es momento de conmemorar, de agradecer y valorar su figura, durante mucho tiempo invisibilizada y que ha significado un papel fundamental para la vida, sin el que el medio rural, me animo a decir, no existiría. Entonces, para ello, para hablar de este tema, siempre invitamos a personas que realizan y crean proyectos directamente relacionados con este a través del arte y la mediación artística, y no queremos hacerlas esperar porque están con la máscara. Así que María Avia es historiadora del arte, arte educadora y mediadora cultural y artística. Durante más de 10 años ha estado trabajando en el departamento educativo del Museo de Arte Contemporáneo Tenerife Espacio de las Artes, y a su vez ha realizado varios proyectos sociales, artísticos y educativos sobre mujeres en el medio rural, además de muchísimos talleres de mediación artística en diferentes espacios y con colectivos. Bienvenida, María. Qué tía, ¿eh? Muchas gracias, un placer estar aquí. Al lado de María tenemos a Irene Sanfiel, que procede del ámbito de la administración de empresas, es gestora cultural, mediadora artística y, tal como le gusta definirse, una hacedora nata, ya me dirá. Fotógrafa y creadora multidisciplinar de nombre artístico Cireja, forma parte también del colectivo La Madre Monte, donde producen proyectos para activar espacios rurales de creación a través del arte y el desarrollo sostenible. Bienvenida, Irene. Las presentaciones de ustedes son enormemente largas, porque tienen tantas cosas. Pues ambas utilizan el arte como medio y canal para generar espacios de reflexión, visibilizar y poner en valor diferentes realidades con una metodología participativa y transformadora de carácter procesual, ¿no? En el caso tuyo, de María, comenzaste en el 2018 un proyecto junto con la artista Tania García titulado Las Esperanzas, historias reales de heroínas locales, que ha sido como el punto de partida que acabó evolucionando un poco hasta terminar realizando en el 2022 el corto documental Las Esperanzas, nuestras memorias del futuro, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo se desarrolló esa idea de estos dos proyectos y esta evolución que ha tenido entre el primero y acabar haciendo ese corto documental? Pues sí, empezamos Tania García y yo en 2018 con la idea de hacer un proyecto con mujeres de La Esperanza, que tenía sobre todo el objetivo de visibilizar a esas mujeres pues que muchas veces no han estado, o casi nunca han estado en el foco, ¿no? Y como ese proyecto nace en el marco de un festival como la Manta Rock, que es un festival que se hace
allí en La Esperanza, ¿no? que organiza el Ayuntamiento del Rosario. Y como además también queríamos que tuviera una parte pues más lúdica, no solo por el festival, sino porque íbamos a llevar luego parte del proyecto a institutos y a coles, pues quisimos darle como un toque, digamos, más pop, y para eso pues empleamos la cultura popular a través de la imagen de la superconocida heroína Wonder Woman, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó con una serie de dinámicas de mediación con estas mujeres del pueblo, con quienes acabamos realizando unas sesiones de fotografías de estudio, una serie de entrevistas, y acabamos haciendo un pequeño corto que se llamó Las Esperanzas, en el que estas mujeres se travestían de superheroínas, por un lado para visibilizar esos heroísmos cotidianos, ¿no? esa importancia que tiene al final pues su trabajo invisibilizado, todo ese trabajo de cuidados, de sostener, ¿no? que es tan importante, tan fundamental, y muchas veces queda ahí como más en la sombra. Y luego también para criticar ese tema de la superheroína, ¿no? de esa mujer que puede con todo, que era algo que también queríamos un poco subvertir, ¿no? Y fue pues también el proyecto, que como pasa muchas veces con los proyectos de mediación, pues acaban alargando, viven, ¿no? con las propias personas con las que se trabaja, y con el paso del tiempo, pues pandemia de por medio y demás, pues decidimos hacer esta vez ya un cortometraje documental. El otro que habíamos hecho era más, pues como os decía, ¿no? Un poco más lúdico, y esta vez quisimos hacer un cortometraje documental. Algunas mujeres que habían participado repitieron experiencia, otras nuevas aparecieron, y trabajamos con ellas para hacer el proyecto Nuestra Memoria es el Futuro, que ya fue pues ese... En 2022. El proyecto 2022 que decía Noé, sí. Y, o sea, ¿por qué lo hiciste en La Esperanza? O sea, ¿cómo fue ese procedimiento antes para elegir el lugar? O no sé si hubo un diagnóstico previo, o ustedes ya tenían claro que se iba a hacer el lugar. Nosotros empezamos a trabajar el primer proyecto en La Esperanza porque fue el propio ayuntamiento el que nos solicita hacer un proyecto. Lo que pasa es que de lo que ellos nos solicitaron a lo que luego finalmente acabamos haciendo hubo bastantes diferencias, y igualmente, bueno, fue un proyecto que tuvo una acogida maravillosa. Y el hecho de seguir luego trabajando allí pues fue precisamente porque ya se había construido como una comunidad con las personas con las que habíamos empezado, y bueno, pues creíamos que era como lo más coherente, ¿no? Porque normalmente, como decía antes, los proyectos de mediación, pues a veces por cuestiones de financiación y demás, ¿no? Pues tienen una duración que no sería la deseable, y en esta ocasión pues esto nos permitía como seguir trabajando en esa línea. Entonces fue por ello por lo que seguimos trabajando allí, sí. Hay una cosa que es un poco el que te motivó a querer registrar el testimonio de la historia de vida de estas mujeres en un territorio así particular como La Esperanza. ¿Por qué querer registrar y hacer Nuestra Memoria es el Futuro? Sí, hubo como yo creo que dos cosas fundamentales, ¿no? Por un lado, pues lo que comentaba antes, el hecho de dar voz, de servir como de altavoz a estas mujeres, ¿no? Porque no sé si voy a hablar de eso de la hair story, ¿no? Que es una palabra como que se oye por ahí, ¿no? O sea, la historia de ellas, ¿no? La historia de las mujeres. Es como que siempre nos han hablado pues, de las hazañas, ¿no? De las grandes hazañas desde una óptica masculina. Esto se está revirtiendo actualmente, ¿no? Pero siempre nos han hablado, pues eso, de yéndonos al tema del campo o el rural, ¿no? Pues ellos como los campesinos, agricultores, ellos pues que tenían que emigrar, ¿no? Pues los emigrantes y demás, y poco se ha hablado de las mujeres que trabajaban en el campo, pero que trabajaban pues en unas tierras que no estaban a su nombre, en unas tierras por las que no cotizaban, eran como, según los hombres, las que ayudaban, y sin embargo estaban allí como ellos o más, porque encima luego tenían ese otro trabajo, o sea, el doble trabajo de volver a casa y ser las que ponían el plato caliente cuando llegaba el marido de trabajar, las que cuidaban de la prole, de los mayores y demás, ¿no? Y luego lo que tú dices, que muchas veces terminaban, o sea, trabajaban también con ellos porque salían de la comida. Exactamente, era no parar, era constante, y esto nos lo contaban estas mujeres, ¿no? En las entrevistas y todo el trabajo que hicimos con ellas, ¿no? Entonces queríamos visibilizar toda esa historia, ese era como, digamos, el objetivo. Pero luego había otro objetivo que era como algo que yo vengo del campo de la historia del arte, entonces todo el patrimonio cultural
que hay detrás de esas historias me interesaba un montón, ¿no? Y entonces pensamos que era una forma como de recuperar un patrimonio vivo que está ahí y que si no nos lo cuentan lo vamos a olvidar, se va a perder, ¿no? Al final todas estas historias pues nos hablaban de cómo se trabajaba el campo, de cómo se comía, de cómo se vestía, de cómo era el ocio de esa época, cómo eran esos bailes, cómo eran esas bodas, cómo era la vida de las mujeres en aquella época. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Es casi la otra parte de la historia que nos falta realmente. Exacto. Entonces nos parecía que por un lado, ¿no?, era pues ese afán por servir de altavoz, pero por otro lado también era esa voluntad de rescatar ese patrimonio, ¿no? Total. Ambas piezas audiovisuales, en este caso, esas primeras heroínas locales y el corto documental de Nuestra Memoria es el Futuro, tuvieron la oportunidad de proyectarse en la Semana de Cine Rural y Ecológico de Canarias, conocido como La Pinochera, que ya cuenta con 3 ediciones. La primera fue en el 2019 y la última en el 2023, creado por el colectivo La Madremonte, del que Irene, tú formas parte. Entonces, además de mostrar producciones audiovisuales vinculadas al ámbito rural y ecológico, ¿qué otras actividades contempla el festival? Porque parece que es un festival muy poliédrico. Además de mostrar producciones audiovisuales vinculadas al ámbito rural y ecológico, ¿qué otras actividades contempla el festival? Porque parece un festival que es muy poliédrico, que tiene muchísimas actividades aparte de esas proyecciones de cine. Pues siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho María, que siempre es un goce escucharla, porque la verdad es que como que se te alumbran un montón de lucecitas. Pues nosotras quisimos concebir un encuentro, un espacio donde no solo hablase la obra final, o sea, el arte como obra final, sino que también se diesen procesos paralelos de mediación artística y de trabajo comunitario con la gente que habitaba el espacio. En este caso también fue La Esperanza, ¿no?, porque yo resido ahí. Entonces, desde ahí poder como empezar a trabajar de manera coherente y rigurosa lo que es la parte artística a través de un comisariado de piezas audiovisuales, y después la parte más de comunidad o comunitaria, ¿no?, con los vecinos y las vecinas, y pues ya a través de herramientas como la mediación artística, ¿no? Entonces, pues quisimos como también, hemos poco a poco querido como conformar y llegar a distintos tipos de público, no solo, por así decirlo, el cultureta, ¿no?, porque esa denominación de las personas que se acercan pues buscando nuevos lenguajes o cuestionar los lenguajes artísticos, sino también pues te puedes encontrar dentro de La Pinochera un taller de elaboración de jabones naturales, ¿no?, como más cercano a lo que es las personas que habitan el campo o las personas que habitan la ciudad, que se acercan a conocer labores cotidianas que pueden hacernos o empoderarnos o coger más herramientas, capacidades con las manos, que es algo que también poco a poco vamos perdiendo, ¿no?, como ese tocar tierra, ¿no?, o hacer actividades que impliquen nuestro cuerpo, ¿no? Total, es como no solo visualizar la vida que pueden tener ahí, sino también vivirla, ¿no?, tocarla, hacer algunas actividades que la gente que, por ejemplo, va al campo de manera puntual y no conoce esa realidad, pues puede de alguna manera también compartir ese espacio. Exactamente, cómo podemos llegar a realmente sentir o cuidar la naturaleza o el espacio natural si lo detectamos o lo notamos como algo ajeno a nosotras, ¿no? Entonces, como ese trabajo para acercarnos y amar y conocer eso de lo que somos, que es naturaleza, ¿no? Total. Qué bonito. ¿Y de dónde nace el nombre de La Pinochera? Que bueno, lo sabemos, ¿pues? Sí, claro, aquí en Tenerife y en Canarias pues es raro no conocer la figura de la pinochera, las personas que, en este caso las mujeres que trabajaron pues recogiendo la pinocha en los montes de Canarias. La pinocha que llamamos aquí, pero también en otras partes de las islas se llama pinocho. Ahora estoy pensando en el hierro. Que no se me tiene diferentes como, ¿no? Sí, hay diferentes nombres, pero en concreto en el hierro es totalmente diferente. Basa, se llama basa en el hierro. Sí, entonces, y dependiendo si la hoja de la pinocha está más tierna o más seca, también cambia el nombre. Pinocho, pinocha.
Entonces, bueno, que al final poner en valor a esa mujer rural, a esa mujer fuerte, ¿no? Que iba y cogía pues kilos y kilos de pinocha sobre sus hombros y que pasaba pues toda ese amanecer, ese frío del monte, que tenía que pasar penurias y con la fuerza que tenía pues llevar para abajo esos kilos de pinocha. Entonces, como reivindicar la figura de la mujer, pero no solo de la mujer como tal, sino también la fuerza de la mujer, ¿no? Que a veces se nos olvida, que tenemos como un imaginario muy enfocado hacia lo que dicen del sexo débil, ¿no? El sexo débil, mujer débil, ¿no? Ese imaginario de mujer hermosa, princesa, que es como delicada, ¿no? Pues también ir construyendo y recordar a esa mujer fuerte, que yo creo que todas lo somos, lo que pasa que un poco está olvidada, ¿no? Pues por esa construcción, ¿no? Imaginaria, esas narrativas que hemos ido pues mamando, ¿no? Del audiovisual y de la cultura patriarcal. Sí, total. Bueno, antes estabas hablando, ¿no? De que al final lo importante es como todo ese proceso, y sabemos que el festival pues se hace de forma participada, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso y en qué medida pues un poco es importante, ¿no? Pues la verdad es que al final nosotras hemos ido también aprendiendo haciendo, ¿sabes? ¿No? Para nosotros ha sido también nuestro propio proceso de conocernos como grupo, de aprender como grupo y de empezar a hacer las cosas diferentes como gestoras culturales, ¿no? Porque al final, pues sí, huimos también, acabas de decir festival, y es verdad que en muchos sitios pone todavía festival, pero nosotros huimos de esa palabra, ¿no? Que nos parece como ajena a nosotras y a la forma que queremos de empezar a transformar la gestión cultural, ¿no? Y los encuentros culturales. Entonces, pues desde ese cambiarnos nosotras, pues intentar aportar unas nuevas formas de gestionar la cultura aquí en Canarias y de profesionalizarla. Entonces, pues conociéndonos nosotras, haciendo muchos encuentros entre nosotras, hablando mucho, generando mucho pensamiento, pues hemos también ofrecido esas cosas que hemos ido aprendiendo afuera, tanto a los gestores y las gestoras culturales como al público que se acerca, a las personas que nos rodean y bueno, esa es nuestra labor, de ir poco a poco sembrando, y por eso nos gusta mucho, a mí personalmente, denominarme campesina del arte y reivindicar la palabra campesina como mujer mujer que trabaja en el campo, vive en el campo. Pues nosotros trabajamos y vivimos en el campo desde otro lugar, desde el lugar artístico. Nos imaginamos nuevas maneras de hacer las cosas, usamos la creatividad para establecer pues posibilidades, ¿no? de enfrentarnos a estos problemas que están viniendo, ¿no? A través del arte. Además hoy vienes con una fantástica manta esperancera, que lo tenía que decir. Esto es una de las acciones que yo personalmente también hago, activistas día a día, ¿no? Que sacar fuera del contexto personal pues cosas que me parecen importantes, ¿no? Como es la cultura local y traerlo a lo contemporáneo, ¿no? y hacer nuevas lecturas de cosas que tenemos en la tradición canaria, ¿no? Y en este caso pues es algo que yo uso en mi cotidianidad, en mi vida personal, en mi contexto personal, mucho, de hecho está la pobre asquerosa, está llena de todo, de mocos, de cosas, bueno, en fin, y la he decidido sacar y empezar a usar en cualquier contexto, siempre que haga fresquito, y me parece una forma también de decir, oye, es que esto es cultura local, esto es elementos que probablemente todas tenemos en nuestros armarios y hemos nacido aquí, y que se pueden usar y que encima tienen un valor y un uso real, ¿no? Que realmente una funcionalidad, al final te da calorcito. Oye, pues ¿por qué vamos a ir a comprarnos un suéter que viene de la otra punta del mundo, que encima es de materiales, que esto es de lanita, ¿no? Pues encima pues de materiales plásticos que son malos para nuestra salud. Entonces, pues a lo mejor tenemos que empezar a sacar las mantas de nuestra armario y de nuestros abuelos, a coger la ropa tradicional que encima tiene una durabilidad
estupenda, Muy sostenible. bueno. Y bueno, va por ahí un poco. Oye, decías que escuchar a María era un placer, pero también escucharte a ti. Es que es recíproca la cosa. Pues hay una cosa que además de compartir una metodología de la mediación artística y espacios como el medio rural, ambas han realizado hace poquito tiempo, ¿no? Un proyecto conjunto cuyo nombre es Sembrar Artes Vivas, Danza y Performance en Zonas Rurales de Canarias, del que yo además pude disfrutar un poquito. Entonces me gustaría que nos contasen así un poquito en qué consistió el proyecto, ¿no? En conjunto, quien quiera de las dos. Pues como dicen que las cabras tiran para el monte, pues al final nosotros nos hemos encontrado en el monte, nos conocimos en la ciudad y nos encontramos en el monte y gracias a esa unión, pues ese proyecto que yo lo vi claro cuando María, yo un poco le dije, María, esta idea ¿qué te parece? Ella un poco estuvo trabajando, ¿no? La idea, la desarrolló y ella ha sido la gestora del proyecto y me gustaría que lo contases tú. Pues lo contamos las dos. Sí, Sí, pues el proyecto lo llamamos Proyecto Sembrar y empezó como siendo, pues la idea era como llevar las artes vivas, las artes del movimiento, la performance, la danza, la música contemporánea a los espacios rurales, ¿no? Lo que pasa es que no queríamos quedarnos solamente ahí, ¿no? No queríamos quedarnos en el hecho de, pues... Mostrar un poco como la pinochera también, ¿no? Sí, claro. Previamente exacto. a eso, igual es también interesante mencionar que previamente a esto nosotros hicimos un encuentro de danza y cuerpo en el mundo rural que se llamaba Plantar, 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 y de ahí que hicimos también unos encuentros arriba en el campamento de la Esperanza, pues surgieron como inquietudes y necesidad de establecer diálogos con la ciudadanía, con las personas que habitaban en el entorno rural. Entonces, de plantar, 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 se empezaron a hacer encuentros con la ciudadanía local y de ahí surgió esa posibilidad de, oye, vamos a materializarlo en un proceso de mediación artística que culmine en un resultado más de espectáculo, ¿no? O de llevar realmente un espectáculo al entorno rural y facilitar que las artistas puedan hacer una mini residencia artística donde, ¿no? Trabajen un concepto. Estupendo. Sí. Muy bien. Pues qué bueno, María. ¿Y nos puedes hablar un poquito más sobre esos conceptos tan maravillosos? Bueno, quisimos como articular el proyecto alrededor de unos conceptos que tenían que ver con la idea de la siembra, ¿no? De ahí que lo llamáramos sembrar, ¿no? Entonces, pues hicimos varias sesiones, una sesión era la sesión tierra, otra agua, otra aire, acabamos con la sesión cosecha, ¿no? Como no podía ser de otra manera, y un poco la idea era la de unir, ¿no? Como un poco deslocalizar esa cultura, esa producción de cultura contemporánea que se asocia más a las ciudades, ¿no? A lo urbano, y hacerlo en el campo, ¿no? Y además deslocalizarlo también en cuanto incluso a espacios, ¿no? Porque lo hacíamos pues en una era particular, en medio del monte, ¿verdad? En las raíces, en la plaza del pueblo, ¿no? Como que teníamos incluso en horarios que tampoco eran los horarios, que tampoco suelen ser los horarios típicos, ¿no? Los lunes por la mañana. Exacto, o los lunes al sol, ¿no? Y decíamos como que se puede hacer cultura los lunes por la mañana, ¿no? Esa era la pregunta. Y al final, pues, realmente venía mucha gente. Exacto. Entonces, estábamos sorprendidas que realmente... Claro, que no hay que subestimar a los lunes. Sí. Hubo conciertos, hubo textos maravillosos. Sí, es que claro, luego era algo más que una simple muestra del trabajo de un artista, que bueno, que siempre no tiene nada, que ya es muchísimo, encima generar esos espacios para que los artistas y las artistas locales puedan mostrar su trabajo, pero es que además queríamos que el público no fuera solo público, ¿no? Que fueran participantes, digamos, entonces que hubiera como pues, un diálogo posterior con las artistas participantes, que hubiera una serie de lecturas que nos llevaran luego a una reflexión sobre esos temas, sobre la tierra, el agua, ¿no? Como temas que además nos sorprendió muchísimo y muy positivamente que las personas que venían y participaban lo hacían activamente, ¿no? Porque yo siempre decía, ¿no? Cuando nos encontrábamos, que estar el lunes por la mañana en mitad del monte hablando del agua, de la importancia del agua, era súper subversivo, ¿no? O sea, era como una manera de juntarnos a hablar de
de cosas importantes que a veces no tenemos en los espacios donde hacerlo, ¿no? Okay. Y el arte, en este caso, las artes vivas eran como la herramienta, ¿no? para todo esto. Fíjate que hoy es el Día Mundial del Agua, no sabía. Y después un poco de conocer algunos de estos proyectos que han llevado a cabo tan interesantes, a mí me gustaría abrir un pequeño debate a 4, ¿no? Y lanzar un par de preguntas, ¿no? Para, como personas sensibilizadas con este tema, que lo han trabajado tanto a través de la mediación, creo que puede ser interesante también, hablando de estos foros, pues abrir nosotras un espacio de debate. Muy bien. Y me gustaría preguntarle en primer lugar en qué punto consideran que estamos hoy las mujeres, ¿no? Antes que estábamos hablando de la superwoman y demás, en cualquier ámbito y más específicamente en el de las mujeres del ámbito rural, ¿no? Hemos dejado de ser superwoman, existe conciliación y reparto de tareas. Hemos dejado de serla nosotras mismas también, que trabajamos con Repartir ellas. tareas. ¿Qué opinan? A ver, El gran mito. darle caña ahí. A ver, repíteme la pregunta porque Sí, estábamos hablando antes un poco de lo de las heroínas Sí, locales, ¿no? sí. Y demás. Y, el sí, papel actual de que Sí, el papel actual, tanto desde ti, ¿no? Como desde lo que has visto, ¿no? Ujú. Trabajando con estas mujeres. Ujú. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Hombre, cambiar ha cambiado. Pero queda mucho por cambiar. Sí, yo evidentemente quiero huir de del rol victimista, ¿no? Porque creo que no nos ayuda, pero sí es verdad que todavía queda muchísimo por hacer. Hasta que no pongamos en valor pues todo ese trabajo de cuidados, ¿no? Que se está haciendo invisible todos los días en casa y que a día de hoy todavía se sustenta por la aportación de la mujer, tanto cuidado de niños, niñas, de ancianos, ancianas, la limpieza de las casas, ¿no? La cocina, la nutrición. Hasta que ese trabajo no esté valorado por el sistema económico, yo creo que no está, todavía estamos años luz, ¿no? Entonces, Claro, es que nos están diciendo como algo desde arriba también, Mm. que eso no vale, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿no? Y además que el sistema también está colapsando, es decir, hace 30 años una familia vivía con el sueldo de una persona, ¿no? El hombre principalmente, y ahora es que estamos los dos, las dos personas que sustentamos la familia, súper formadas y no llegamos a fin de mes con los salarios. Y no solo que estemos súper formadas y que estemos trabajando fuera del hogar, sino que cuando llegamos al hogar seguimos trabajando. ¿Vale? Que no hay un descanso, seguimos trabajando criando, seguimos trabajando y se nos exige criar perfectamente, seguimos trabajando pues limpiando el hogar, encima también se nos exige que se haga con unos determinados parámetros. Ahora con el marco de la sostenibilidad, de la ecología, de lo bio, de lo natural, ¿no? Entonces al final hay mucha presión que al final esto va a hacer colapsar el sistema porque no llegamos. Bueno, y con respecto a lo que Y al decía, final hay una renuncia, hay la necesidad de renunciar. ¿Quién acaba renunciando Efectivamente. en la estructura esta? es que basta ver las cifras, ¿no? Cuando, por ejemplo, con la pandemia, quién fue, ¿no? De la pareja quien dejaba el empleo para ejercer las labores de cuidado o que pedía la reducción de jornada. Es que al final las cifras hablan por sí solas, ¿no? Que ha cambiado, Pero lo que decía Irene es súper importante también eso de que se nos exige como hacer todo perfecto, ¿no? Sí. O sea, como yo creo que ahí el tema de esa reivindicación que hacíamos nosotros en clave de humor a través del arte y tal, de la superheroína, de basta ya y tal, es que yo creo que es tal cual, ¿no? Porque parece que tenemos que ser brillantes profesionales, porque encima las mujeres tenemos todavía que seguir como demostrando, ¿no? Sí. Dios, qué bueno, qué bien lo hacemos, ¿no? Pues eso nos parece como que no se nos valida, pero también tenemos que ser buenísimas madres, buenísimas mujeres, esposas, amantes, estar bellas y jóvenes prácticamente de por vida. Entonces ahí como que hay sí una presión por ser esa Wonder Woman constante que sigue ahí. Sigue la imagen de la buena madre y la imagen idílica del romanticismo de ser madre hace mucho daño. Y por otro lado, hasta que no hagamos hasta aquí, las mujeres, y nos neguemos a continuar con ese sistema, no va a cambiar nada. Y hay mucho todavía que hacer por parte de nosotras de frenar eso y decir, pues ya no voy a tener más hijos para este sistema. ¿Sabes por qué no? Porque este sistema no me cuida. No me
cuidar, y hasta que no frenemos eso, no... Claro, al final yo creo también va sobre el no reconocer, como no dar ese reconocimiento, lo que decían, no sé si fue Hernán en un podcast, que decía que por ejemplo, las mujeres siempre van a ser las malas madres, las malas trabajadoras, no, porque al final, por más que intentemos, nunca hay como ese reconocimiento, y yo creo que va a costar mucho a que llegue. O sea, y el desarrollo, porque parece que sí, que estamos mejor, y hay feministas que dicen que no deberíamos hacer la discriminación positiva, pero en el mundo del arte, por ejemplo, yo lo veo súper necesario. Todavía a día de hoy son las mujeres, las licenciadas en Bellas Artes, o sea, un 80% de las obras de arte que se ven en los museos, la mayoría son de hombres, artistas hombres. Y eso en todos los aspectos. Aquí en Canarias, la mayoría de personas que se dedican al audiovisual, directores, hombres, ¿sabes? A día de hoy todavía. Y hay mucho que hacer. Y luego hay como un montón de discursos que parece que si se intenta un poco dar esa visibilidad, siempre vienen como bueno, que antes estábamos hablando, con el discurso de si ahora entráis con esa ideología de género a las aulas, por ejemplo, que se escucha mucho, y es como, a ver, pero no es como estás dando visibilidad a lo que ha existido, lo que está existiendo, ¿no? Al final es algo... Estábamos hablando de Nar, me recordaste que ella dice que ella es mala madre, pero buena como padre. Buen padre y mala madre, ¿no? Sí, totalmente. Al final son los estándares también, ¿no? O sea, lo que a lo mejor para un padre es un padrazo, ¿no? Sí, como que no podemos ser mediocres, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser mediocres, como hay que ser ahí el top. Se acuerda como, no sé, cuál es el cumpleaños de su hijo. Qué buen padre, pero de repente, ¿no? A la madre siempre se le exige muchísimo más, y yo creo que al final cuando dicen, no, es que ¿por qué las mujeres no quieren tener más hijas, más hijos? Es como, a ver, que al final, o sea, yo veo... La exigencia es muy grande. Claro, no solo la exigencia, sino que también ves como todos los que han hecho tus abuelas, tu madre... Y ya te niegas, ¿no? De alguna manera. También ves lo que... Y aunque nos creamos, o sea, aunque digamos, no, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, al final no es que seamos solo nosotros, sino que al final es un sistema que está ahí yendo detrás nuestra. Vale, pues hemos hablado un poco de la situación de la mujer, de la maternidad en general. Ahora volviendo un poco más al mundo rural, ¿no? A la mujer rural. ¿Cómo les gustaría imaginar el mundo rural, en este caso, en un contexto tan particular, además como es el de Canarias, dentro de 30, 50 años? ¿Qué cambios les gustaría ver a ustedes? Es una pregunta complicada. Es complicado para mí, fundamentalmente, un cambio de modelo económico ya, que no basado en ese turismo de masas que estamos viendo hacia dónde nos está llevando, ¿no? Yo creo que eso fundamentalmente. Creo que también un futuro en el que se tuviera más en consideración y se respetara el sector primario, porque es que no nos damos cuenta, pero es que sin comida lo demás no funciona tampoco, ¿no? Entonces hay estas políticas agrarias, ¿no? La PAC, todo esto que los intermediarios, todas las trabas burocráticas y demás, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Las protestas en la agricultura, que lo suyo sería que la gente joven pudieran dedicarse a esto, y lo pudieran hacer viviendo bien, y pudiera haber una continuación de la agricultura y la ganadería, una vida en el campo que fuera digna, ¿no? Eso yo me lo imagino así. También me imagino quizás un mayor vínculo entre lo urbano y lo rural, ¿no? Porque también las comunicaciones y el internet y demás como que están haciendo que eso se produzca, como que hasta ahora ha habido, creo, como una mayor separación, o por lo menos eso nos han vendido, y al final no ha habido, creo que desde a lo mejor la ciudad, ¿no? Esa voluntad de conocer, ¿no? Aquello que no se conoce, pues no sé, antes lo mencionábamos, ¿no? Como que es que lo que no se conoce se ignora, ¿no? Y que haya pues esa mayor relación, yo creo que también puede ser, no sé, un futuro mejor. Y tú, Irene, aparte de eso, a la mujer rural, dentro de esos 30, 50 años, ¿cómo te la querrías imaginar? ¿Te gustaría?
pues con los mismos derechos que el hombre, sin lugar a dudas, y de la mano del hombre, los dos juntos, pues sí, haciendo un lugar más igualitario y más cercano a lo natural, frenar un poco esta vorágine de prisa que hay y mirar más las plantas, los seres vivos que nos rodean, mirando más a todos esos seres vivos con los que convivimos y no nos damos cuenta, usando las tecnologías, porque vamos hacia allí, pero de una manera pues mucho más respetuosa y más calmada, y para que nos ayuden a quitarnos cosas y no a ponernos más cosas encima. Y en Canarias con un paisaje mosaico que respete esos límites o integre, mejor dicho, esos límites entre el monte y la ciudad desde una perspectiva natural. Es decir, integrar la ganadería, la agricultura y la naturaleza, el medio natural. Que era un poco bastantes cosas, ¿no? que cambiar, que mejorar, que repensar. Pero hemos pensado en un futuro muy optimista. Sí, la verdad es que está bien, podemos haber pensado en un futuro yo soy más pero no, hemos sido muy optimistas. Somos muy utópicas. Claro, utópicas. Como decía Galeano, ¿no? Lo de que la utopía sirve para seguir caminando, pues claro, para adelante. Era que tu proyecto se llamaba Las Esperanzas, ¿no? Pues vamos a tirar Que por también ahí. tenía ese punto, ¿no? Como de, Sí. obviamente el topónimo, pero también un poco el pensar en un futuro mejor, ¿no? La última parte de este podcast siempre lo dedicamos para compartir alguna película, algún libro, algún proyecto que tiene que ver con la temática del mes, ¿no? En este caso la mujer rural, y así invitar a las personas que nos pueden escuchar a profundizar un poquito más, ¿no? ¿Les gustaría recomendar alguna cosita? Pues yo me acabo de ver hace muy poco una peli que me encantó, que además ha llevado es Palma de Oro, el Festival de San Sebastián, y es Ocorno. Y además su protagonista Janet Novas, que es una bailarina de mi tierra de nacimiento, vamos, es una peli gallega, se ha llevado el Goya también a Mejor Actriz y está increíble, la verdad, en la peli ella. Y es una película que es dura porque habla pues de esas problemáticas, violencias y demás que sufren los cuerpos de las mujeres, pero es esperanzadora, ahora que hablábamos, ¿no? Porque se respira una sororidad muy bonita en la película. O sea, todas esas mujeres, además como que también como que retoma esa idea de esas mujeres sanadoras, curanderas, con esos saberes ancestrales, con esos saberes de la tierra, ¿no? Que ayudaban a las mujeres. La peli empieza con un parto y con ella que está ayudando a parir en casa a una mujer con ungüentos naturales, ¿no? Como un poco esos saberes que han estado denostados, pero que al final pues esas mujeres ayudaban incluso a veces pues a no bueno, en fin, a los embarazos no deseados y demás, ¿no? La peli va un poco por ahí y ya te digo, es dura porque se desarrolla así como en la España franquista, tal igual, pero es muy bella, es muy bonita. ¿Para aquí ustedes tienen alguna recomendación? Yo estaba acordándome ahora de que hay una cineasta de aquí, de Canarias, se llama Macu Machín, que acaba de recibir un premio en el Festival de Málaga con una película sobre el mundo rural aquí en Canarias, y estoy deseando verla. Entonces yo les recomendaría ver cine canario y les recomendaría ver Las Esperanzas, les recomendaría ver Magas y Maura, que también es un trabajo de Violeta Gil, donde también habla y cuestiona la mujer rural aquí en Canarias. Y se me ocurren todos los trabajos de Estrella Monterrey se llama. Creo que sí. Vale, es que estoy ahora confundiendo igual dos. Violeta Gil, que es otra cineasta, Macu Machín, y todas las cineastas que están trabajando desde aquí sobre el tema. Desde el territorio. Sí. Y Hilary, ¿tú tienes alguna visita? Yo tengo una choleta. Sí, la verdad es que yo quería como nombrar sobre todo como a dos entidades que también están haciendo cosas relacionadas con el ámbito de lo rural, sobre todo pues de las mujeres, que una es Mamá Chama, que bueno, nosotras tenemos la suerte de conocerlas y ahora mismo están llevando un proyecto en Tegueste, que sí es Imagina Tegueste.
Y luego también hicieron un proyecto en Castilla-La Mancha que a mí me pareció súper bonito y que además lo convirtieron luego en libro. Fueron como unos procesos de escucha que se hicieron durante el COVID, me parece, con mujeres de la zona, pues donde todo lo escuchado, pues hicieron un libro que pone las recetas que ellas les decían y también pues un poco textos pequeños de su historia, ¿no? La verdad que es súper bonito. Yo creo que lo pueden buscar en el Instagram y creo que estaba 5 €, así que está muy bien. Spam. Y luego hubo un proyecto hace unos años, en 2022, que se llama Palabras Perdidas de Agache y es de Agentes del Cambio y era una parte de Wima, Alto, que es Agache, pues estaban haciendo pues ese proceso también participado para recolectar pues todo ese patrimonio oral, ¿no? Y que no se perdiera, así que la verdad es que aquí estamos haciendo cosas, se están haciendo un montón de cosas, la verdad muy que sí. interesante. Y bueno, yo no quería ¿Y ser tú, menos y me gustaría aprovechar también este espacio para recomendar la literatura de María Sánchez, que aquí la valoramos mucho, la conocemos, y es una veterinaria de campo, escritora y poeta española que ha escrito libros preciosísimos como se llama Tierra de Mujeres, donde nos acerca la realidad de las mujeres en el mundo rural en primera persona. Almáciga, que es un vivero de palabras de nuestro medio rural que además sigue vivo en internet y donde podemos continuar añadiendo palabras que se usan o se han usado en el campo, ¿no? Y ponerlas en valor, visibilizarlas y evitar que se pierdan. Y sus libros de poemas, que además hace muy poquito sacó el último que se llama Fuego en la Sed. Entonces tengo pendiente echarle una lectura. Y esta escritora desde el 2018 ha impulsado cada año junto a Lucía Perdomo un manifiesto para el 8M con el trabajo conjunto de muchísimas mujeres y colectivos rurales llamado Hermanas de Tierra. Y me gustaría aprovechar los últimos minutitos del podcast estos que quedan para leer un breve fragmento del manifiesto e invitarlas a nuestras invitadas de hoy a que lo puedan leer, ese breve fragmento. Pero bueno, les hemos traído aquí las chuletillas del manifiesto. Toma por aquí, chicas. Porque nos encantaría que fueran ustedes la que lo leyeran. ¿Lo quieren? Empieza. Sí, va para darle un final ahí, un broche final al podcast. Pues empieza así. Sería importante hacer el ejercicio de preguntarnos cómo nos gustaría alimentarnos y saber qué nombres, historias y vidas trae consigo nuestro plato de comida. Creemos que es urgente la redignificación de las personas que trabajan, haciendo posible nuestra alimentación. Urge un cambio de modelo, uno que ponga en el centro la vida, la conservación del territorio y la biodiversidad, que nos alimente con comida sana y que no nos enferme, y en el que todas las personas que trabajen en él tengan condiciones de vida dignas. Creemos firmemente que es en la propuesta agroecológica donde cabemos todas. La totalidad del territorio funciona de manera acompasada, respetando los límites de nuestros bienes naturales, tejiendo una red afectiva, sociocultural y económica a través de los alimentos que generamos y consumimos. A través del conocimiento, del reconocimiento, de la valoración y el cuidado mutuo entre las personas que alimentan y las que son alimentadas. Hermanas de tierra, seguimos aquí las invisibilizadas, a pesar de años de saberes. Seguimos todas las ninguneadas por no cumplir con los mandatos de sociedades machistas, capacitistas, cuerdistas o edadistas. Y seguimos con esta diversidad enriqueciendo territorios llenos de vulnerabilidades y fortalezas, construyendo otras formas de habitar, de compartir y de vivir. Reivindicamos a nuestras vecinas que forman comunidad. Queremos una vida digna para todas. Necesitamos el acceso a servicios básicos y que la cultura no sea exclusiva de las ciudades. Nuestros pueblos también son cultura, espacios que se transformen, espacios para el diálogo y la comunidad. Reivindicamos que existen muchas maneras de habitar el territorio, muchas ruralidades que dialogan, aprenden, construyen, cuidan y acogen. Una de Hermanas de Tierra, llena de feminismo y diversidad, de agroecología, de solidaridad con los pueblos oprimidos, de memoria, de independencia, de apoyo mutuo, de esperanza y alegría. Por un feminismo de todas, por un feminismo de hermanas de tierra. Wow.
Mejor final que este podcast no podía tener. Entonces ya llegamos al fin del podcast. Quería darles las gracias por hacer visible lo invisible, buscar estos lugares de encuentro y seguir tejiendo redes, como hacen desde sus proyectos y a nivel personal también, y hacer un poquito de comunidad. Nosotras siempre terminamos al unísono este espacio diciendo 3, 2, 1, acción, que es el título del proyecto y también es lo que siempre nos da pie a cualquier improvisación o pieza teatral. Así que, ¿les parece si cerramos el telón hoy diciendo 3, 2, 1, acción? Venga. Vale, pues vénganse para acá. Vénganse por aquí. ¿Para allá? 3, 2, 1, acción.